Un saludo muy especial a todos los que sintonizan este programa Dosis Política, los que nos acompañan por el canal comunitario Baos TV y los que nos siguen también a través de las redes sociales. Un cordial saludo en nuestro programa Dosis Política. Tenemos hoy unos invitados muy especiales y también tenemos a Daniel, que tuvimos en el programa anterior, para hablar de unos temas interesantes para toda la comunidad. Bueno, los saludamos también a todos, el saludo especial para nuestros invitados, para usted, Juan Diego, y para todos los que están ahí a través de las pantallas de Baos TV, un saludo muy especial. Le damos el paso a nuestros invitados, bienvenidos. Hola a todos, yo soy Laura, la invitada junto con Adrián en este día. Muchas gracias a todos los que nos ven. Y sí, Adrián. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Adrián Patiño, soy el representante de los estudiantes y bueno, muy agradecido de estar acompañándolos el día de hoy. Listo, antes de iniciar nuestro programa y nuestra discusión, queremos contextualizar a la comunidad que nos ve quién es Laura, quién es Adrián. Iniciemos con las damas, Laura. Bueno, me encantan estos temas, son necesarios y yo creo que los seres estamos aquí para cumplir una función social, ¿cierto? Entonces soy estudiante de Derecho, muy apasionada pues por la formación en las comunidades. Me encanta estar en cursos de liderazgo, aprendizaje, todo. Pues la verdad me parece muy importante la integralidad y trato de estar en todo eso. Estoy en segundo semestre en la Universidad de Antioquia. Bueno, sí, soy representante de los estudiantes, como les comenté en un principio. Esos temas de política es algo que a los jóvenes nos va interesando desde cierta edad y que a la vez es muy importante que desde ya uno empiece como a tomar ese liderazgo y esa importancia de entonces reconocer cosas que tal vez hace unos años los jóvenes no se preocupaban por eso, ¿cierto? Entonces es algo que motiva mucho el poder acompañar en estos procesos. Y bueno, soy de la promoción del coronavirus, que nos tocó una situación bastante compleja, pero vámonos, ahí vamos acomodándonos y transformando como en este tema de la virtualidad. A propósito de lo que decía Adrián, estamos en medio de esta situación que afecta que nos afecta a nivel mundial. Y bueno, Dosis Política es nuestro segundo programa que tenemos hoy. Estuvimos la última vez haciendo todo lo que iba a ser como el programa. Tenemos un croquis, tenemos una estructura que es... venimos a hablar de temas políticos, la política es transversal a todo y pues hoy venimos también con un tema que es muy interesante y que es bueno que esté ahí con ustedes que nos están viendo, ¿cierto? Un tema súper interesante que tiene que ver con la historia, con todos estos fenómenos políticos y pues esa es la razón de que Adrián, de que Laura estén con nosotros. ¿Quién más que ellos? Y pues Juan Diego, ¿cuál es la primera pregunta que le vamos a hacer a nuestros invitados? Claro, Daniel, como usted lo mencionaba, nuestro programa tiene esa estructura. Siempre tratamos de ser muy diversos y tener como todo ese compendio de información, una parte histórica, otra parte política, otra parte de opinión y otra parte social, que tengamos como ese desarrollo del programa. En primer momento queremos hacer una pregunta que nos parece muy valiosa e importante. Si quiere iniciamos con Adrián, ya que Laura inició. ¿Cómo es esa participación de los jóvenes? ¿Cómo ha sido esa participación de estas juventudes nuevas en la política, en los contextos sociales? ¿Cómo ha sido ese avance? ¿Algo está cambiando, algo está mejorando o seguimos igual como nos lo cuentan nuestros abuelos? Adrián. No, yo creo que en definitiva, tal vez hace unos años atrás, este tema como de la política entre los jóvenes era como que no, esos son de los adultos, ¿yo qué me voy a involucrar en temas que pues ni siquiera puedo votar, no tengo los 18 años, ¿qué me voy a interesar por eso? Pero sin embargo también están esas minorías que desde muy jóvenes empiezan a interesar por temas de política, entonces empiezan a averiguar cómo es esto, por qué sucedió esto, quién es aquel. Bueno, yo quiero entonces entrar en este contexto político e irme ya informando. Digamos que en el municipio tal vez no haya una intervención directa
Sin embargo, digamos, por ejemplo, los jóvenes, ustedes que ya estudian inclusive Derecho, en el caso de Laura, en el caso de Juan Diego, ya existe ese camino de, bueno, quiero estudiar entonces y me voy enfocando en eso. Hay también, digamos, grupos de participación juvenil, de veeduría, donde los jóvenes que están interesados por preocuparse y conocer un poco sobre ese tema juvenil, que es como ese juego de roles entre la política y la juventud, hace parte, entonces empieza a integrar, empieza a indagar, y yo me preocupo por el bienestar, no solo mío, sino social, en cuanto a este tema de la política, porque decisiones que toman, digamos, los de arriba, los adultos, me van a involucrar a mí como estudiante, como joven, como amigo, como en un contexto social, ¿cierto? Bueno, y Laura, ¿qué piensa de la participación de los jóvenes de hoy en día? Sí, yo creo que es un tema que ha cargado mucha conciencia alrededor de estos, digamos, 50 años, últimos 50 años, porque el primer paso, pues, como hacer parte de este movimiento es la educación, y ahora tenemos herramientas tecnológicas, pues, que nos ayudan a conocer lo que pasa aquí en La Guajira, en España, en Italia, pues cualquier parte del mundo, ¿cierto? Y eso juega un papel muy importante. Y también tener la conciencia de quienes mis papás, mis amigos mayores, están votando por alguien con el que me siento representado. Tener esa conciencia, yo creo que es lo primordial. Y en los colegios ahora se ve mucho el interés de los profesores, y ha habido un cambio generacional muy importante y muy valioso, que aunque nuestra educación acá en Colombia no es la mejor, la que desearíamos como en Noruega, pero es muy buena, y yo creo que la educación es el primer momento. Aquí en Granada no tenemos el espacio, pero yo creo que entrar, buscar los caminos, hacer brecha, es lo más importante, y yo creo que este programa de Dosis Política va a abrir otras rutas y nos va a despertar en otras cosas, ¿cierto? Porque ahora tenemos precisamente un concejal joven, entonces yo creo que los jóvenes sí estamos teniendo mucha más conciencia política, y sabemos que esa participación en la política es muy importante. Bueno, ya lo decía Adrián, lo decía Laura, de política habla todo el mundo, ¿cierto? En un café, en un parque, nuestros papás constantemente están hablando de política, en todo momento siempre decimos la política transversal a cualquier tema. Ahora bien, todos estos discursos que han habido en Colombia, estas ideologías, esos personajes que de pronto, como ya lo decían ustedes, nos mueven y nos hacen decir, ve, yo me identifico con este, o no me identifico con esto, o estas ideas me gustan, y todo eso, de pronto también en defensa de los derechos, ¿cierto? Que también vamos por ese camino, y entra un problema que estamos viviendo actualmente, el tema de la igualdad, de la equidad. ¿Qué opinan? La pregunta, pues primero para Laura, luego Adrián responde, de la igualdad de derechos. ¿Cómo se ve la igualdad de derechos, el acceso a la educación, a la salud, a las oportunidades? ¿Cómo ven todo este proceso? ¿Hay igualdad, no hay igualdad, o nos vamos más por la equidad, o hay inequidad? ¿Qué piensan ustedes? Sí, yo creo que ese es un tema muy complejo, pero muy valioso, y del que es necesario hablar. La igualdad en estos tiempos es muy amplia, porque todos somos muy diferentes, y darles las mismas oportunidades a un niño que está en la finca, que no tiene acceso a internet, a agua, ¿cierto? Es diferente a los que están en Medellín. Puede ser una comuna 8, 13, ¿cierto? Pero el gobierno va a estar pendiente en una vereda a 6 horas, un corregimiento, ¿cierto? Es complicado, pero yo creo que estamos aprendiendo, y reconocer que el otro es diferente, y que desde ahí también le podemos dar un trato justo, igualitario, que necesita también conocer, aprender que su voz tiene valor, y también pues voto, ¿cierto? Yo creo que la igualdad es un tema que hemos venido rescatando a lo largo de estos tiempos,
y que es en el que está Colombia trabajando, porque nosotros hemos venido orientando. Por ejemplo, en el colegio nos decían, no, muchacho, usted tan brillante y no piensa estudiar. Yo digo, no, cada punto de vista es muy importante y la única opción no es estudiar. El papel que juega el comerciante, el agricultor es muy importante, y reconocer los roles de cada uno en la sociedad es lo que nos lleva a convivir bien, y pues darles estas mismas oportunidades y libertades de las que habla el artículo 13, ¿cierto? Bueno, yo sí opino de que Colombia es un país muy clasista. Colombia es un país en donde nos dividimos en élites, en donde los estratos se hacen notar en lo más mínimo. Uno va a un centro comercial, encuentra también de todo, al igual que si se encuentra en una universidad. Ve siempre como esos grupos sociales entre amigos, entonces ya se reconoce ese clasismo. La situación en Colombia, digamos que con personas de escasos recursos, personas que son más vulnerables, personas que, digamos, el acceso a la educación no es lo mejor, en muchas ocasiones esa igualdad se desaparece. Considero yo que esa igualdad de derechos a veces es pisoteada, porque sí, porque usted no estudió, entonces usted no tiene derecho a pensar, o de lo contrario, entonces estudió y bueno, y hace reconocer sus derechos. Pero normalmente en ese país en donde ser avispado nos coge también como por el lado malo, esos derechos a veces son pisoteados, a veces son ignorados por esas minorías, y a pesar de que sí se hace mucho, de que también se les da mucha voz, mucho voto, no es lo suficiente. Yo considero que no es lo suficiente como para hacer valer eso que es tan fundamental, que son los derechos humanos para todas las personas de distintas edades, distintos rangos, nivel socioeconómico, entre niños, entre jóvenes, en comparación, como por ejemplo hizo la compañera Laura, de que es muy distinto el contexto de un niño que vive en una vereda al contexto de un joven que creció, digamos, en un barrio reconocido, tiene el apoyo de toda la familia para estudiar y para especializarse en algo que le gusta, ¿cierto? Entonces eso es una situación que también hay que ir como avanzando, y que Colombia ha ido avanzando en los últimos años, que también es bueno recalcar que no todo es como tan oscuro. Muy interesante y muy valiosas esas apreciaciones. Y esta es la idea de este programa, que todos opinemos, que todos aportemos, que no dividamos y que no rechacemos las diferencias, sino que recojamos todo lo que nos divide para construir un país mejor. Voy a retomar algo que decía Adrián y que también Laura lo dijo, y es que ser inteligente no solamente es desarrollarse bien en un tema académico. Las inteligencias son múltiples, las inteligencias se desarrollan en todos los ámbitos de la vida. Y ese es otro tema que nos queda pendiente para otro programa que puede ser muy valioso. Y algo que decía Laura, que me parece importante, que podemos seguir por ese tema, y es que decía que en cada época las desigualdades y las inequidades se ven. Hace 50 años, hace 100 años, el problema de igualdad era las mujeres que tenían dificultades de trabajo, que tenían desigualdades laborales, o el tema del voto de la mujer. En esta época pues también es el tema de las veredas. Entonces ustedes desde su juventud, desde sus estudios, ¿cómo ven ese tema del desarrollo? ¿Cómo ven ese avance en Colombia con esos temas puntuales? Digamos, el voto de la mujer, el tema de aceptar a la mujer en el tema laboral. También podemos hablar de las comunidades LGTBI, aceptarlos, el tema del matrimonio de estas mismas comunidades. ¿Cómo ven ese avance? Y ahí viene una frase que quedo muy a la expectativa de lo que ustedes me respondan, y es que escuchamos mucho en la calle que el joven no tiene memoria y que el joven no tiene esa autoridad para hablar porque no vivió los hechos. Entonces yo creo que con estas actitudes estamos demostrando que no necesitamos ver los hechos para tener una postura crítica de lo que pasó. Entonces, Adrián. Definitivamente Colombia ha ido avanzando, no digamos que de la forma que queremos, que sea todo rápido, pero si hacemos un contraste, lo que era el Colombia de hace 50 años, en donde se empezó como ya a involucrar distintos temas y en donde salieron distintas organizaciones en pro pues, de estos temas políticos,
Colombia ha ido avanzando, sí, Colombia va a su paso. Tenemos pues también que yo considero que una fecha fundamental en este tema de la política es el derecho al voto femenino. Las mujeres tienen el derecho a votar, y a pesar de que al principio sí fue excelente que las mujeres votaran, también había algo detrás, y era que en muchas ocasiones, digamos, era por si era una de familia reconocida, o si era una doña, como se conoce, como persona que venía como de la nobleza y era de familia reconocida. Entonces, a la vez se ha ido avanzando. Ya hoy en día las oportunidades, digamos, de las mujeres en votar no depende de ese factor de que si es casada, si es soltera, si es viuda, si es de un rango social alto, sino que ya aquí es cuestión como del que entonces tenga como ese compromiso político en querer votar y hacerlo de la forma mejor, pues muy consciente. Ahora, pues Colombia va paso a paso, se han hecho distintas reformas, pues la del 91, ahí han salido distintas resoluciones, distintas leyes, va avanzando, hay cosas que digamos no son tan buenas, que uno se pone a pensar que para dentro de 20 años, bueno, sí va a tener sus resultados o no. Sin embargo, es algo que, bueno, tal vez las próximas generaciones lo vean de una forma positiva, de una forma negativa, de que lo cuestionen mucho. Ahora, pues viene un poco más de esas fronteras ahora en este siglo XXI, que con las comunidades LGTBI la situación a veces sí traspasa fronteras. Digamos, en Colombia es un país que sigue un poquito atrasado en ese tema si nos ponemos a comparar con países del primer mundo, como se le conoce. Es una situación que entonces va avanzando poco a poco, pero lo más probable es que para dentro de un buen tiempo, entonces ya se haya vuelto como lo que la mayoría de gente quiere, o que se cumplan los ideales de algunos, no de todos, porque eso como de tener a todo el mundo feliz es complicado, ¿no? Bueno, yo creo que las leyes, o creo no, esta es una realidad. Las leyes son el resultado de una preocupación de una realidad social, ¿cierto? En los 30 no se preocupaban porque la mujer votara, o pues no sé si es antes, pero no se preocupaban porque era natural que cuidara a sus hijos, que estuviera en la casa cocinando, pues era natural. Y incluso ellas, las mismas mujeres, rechazaban situaciones. Ahora incluso las mujeres pueden, algunas, no digo que todas, pues sí existen las minorías y no se pueden dejar de lado, que digan, no, pero es que ¿por qué permiten mujeres en las universidades? ¿Cierto? Hay mujeres que fueron criadas de esa forma y es natural que no tengan voz, que no tengan voto. Entonces yo creo que esas preocupaciones de esas realidades sociales nos han llevado cada vez por un camino más amplio, más complicado también, pero que nos lleva a ser más conscientes de que no podemos estar nací con dos manos, no puedo estar cerrada a la posibilidad de que que me tenga que amputar uno, ¿es cierto? Estamos en las realidades sociales que son tan cambiantes, y el derecho mismo propone no unas leyes estáticas, porque entonces no tendría sentido que en el pasado fuera castigado la homosexualidad y ahora pues ¿cómo nos regiríamos de esa misma manera? ¿Cierto? Esas realidades sociales nos ayudan mucho, pero obviamente los gobiernos no van al nivel de que estas preocupaciones, porque en su gran mayoría tardan muchos años, muchos debates. El aborto, que ha estado polémico por estos días, son pasitos que se dan, pero no son pues súper eficientes, súper rápidos, no, son cosas que se van dando. Bueno, ya lo acotaban ustedes, estamos en esos pasos. Hemos visto que el Estado ha
ha intentado llegar a estos territorios de frontera, a estos territorios otros, a todas las periferias, ha ido a La Guajira, a Nariño, al Amazonas, a la Orinoquía, ¿cierto? A todos estos lugares de Colombia. Y pues ha intentado en todas sus obras sociales cambiar esas realidades de las que ustedes hablaban hace un momento, esas realidades sociales, todo lo que pasa y todo lo que se mueve en medio de un país que es complejo. Ahora bien, la pregunta para ustedes es en torno a esas mismas libertades de lo que ustedes ya decían, que se han ido dando pasos, que han habido leyes, que se han dado estos pequeños acercamientos a los derechos, ¿cierto? ¿Cómo es la libertad en el sentido estricto y pues conociendo libertad, la libertad de expresión, la libertad de culto, libertad de pensamiento? ¿Cómo es esa libertad en Colombia? ¿O cómo se maneja? ¿Cómo sienten ustedes que, o sea, si son libres, no? De pronto en la ideología, la ideología de género que hoy es tan común en este país, ¿cómo se manejan esas libertades? Si quiere empezamos con Laura. Bueno, yo creo que todos aquí estamos muy preocupados y conscientes de lo que estas libertades no se están dando, porque están matando día a día a nuestros jóvenes por estar parchados en una sala, tomando cualquier cosita, ¿cierto? O líderes sociales que han luchado desde el 2000, cuando los tiempos estaban muy malos y que todo el mundo sabía este conflicto armado tan grave que estaba. Esas libertades ahora no se respetan y tenemos la palabra masacre parte del paisaje. Y ahora yo creo que los tiempos de pandemia de coronavirus no nos permite manifestarnos, pero yo creo que el gobierno se debe preocupar mucho por lo que piensa sus ciudadanos, su población, porque recordemos que el Estado es la población, más que su territorio, más que el poder, ¿cierto? A mí me parece muy preocupante esa situación que se vive ahora, y ahora con los que pertenecen a la comunidad LGTBI, yo creo que ellos han hecho valer sus derechos y que no están en el lugar óptimo, pero han ido mejorando y tienen un lugar muy especial para muchos. El Congreso, pues obviamente en estos días no está liderado pues por personas que los representen totalmente, pero tienen diferentes leyes como el matrimonio igualitario, aquí caben todos, diferentes leyes que los hacen valer en esta sociedad. Bueno, a ver, sí, es una cuestión preocupante, como comenta mi compañera Laura. A veces eso de expresar nuestros ideales o nuestra forma de pensar a veces conlleva algo que a las élites puede que no sea del agrado de ellos, y siempre haya como ese temor atrás de lo que voy a decir, que no haya molestar a nadie. Entonces también es esto del lugar y momento, de que entonces si pienso así o pienso así, no vaya, digamos, a generar una controversia X o Y manera, de X o Y forma. Con el tema de la prensa, el tema de la prensa es una situación que uno se cuestiona también y dice, pero está diciendo la verdad, o sea, ese miedo, esas amenazas con el tema de los líderes sociales, es una situación que uno se empieza a cuestionar, y uno, pero pues es la forma de pensar de esa persona, o sea, que no considero que sea algo malo, que bueno, si piensa distinto a mí, ¿qué? O sea, es una situación en donde falta mucha empatía, mucha tolerancia, aceptar que no todos van a pensar de la misma forma mía, y no por eso debo estar como detrás como policía malo, pues persiguiendo a estos porque piensan distinto a mí, por favor. O sea, la idea es que haya mucha diversidad, todas las personas piensen distinto y que puedan atender una realidad social desde distintos puntos de vista, que desde todos los ámbitos, desde la juventud, desde los sectores económicos,
desde los mismos hogares empiece como un punto de vista, pero no con ese miedo de qué me pasará si digo esto, digo aquello, ¿cierto? Como ese manto oscuro que como que nos impide también dar las ideas de que también a la vez nos representan. Así es, Andrés, Adrián, perdona, Adrián. Y yo creo, está bien como ustedes dicen, que tenemos dificultades y vamos paso a paso, pero yo creo que estos espacios que estamos teniendo en estos momentos son los espacios propicios para expresar esas diferencias. Aquí los cuatro tenemos nuestras posturas diferentes y tenemos pensamientos diferentes, es imposible que todos pensemos igual, pero estos espacios son los propicios para conversar aquí por medio de estas cámaras que quedamos al escarnio público o en una plaza o en cualquier lado. Yo creo que sí estamos cambiando y la mentalidad de los jóvenes está cambiando. Decía un historiador que los jóvenes tenemos la ventaja de ver el pasado con retrovisor. ¿Cómo así? Contrastando las realidades del pasado con nuestras realidades para mejorar. Y entonces con esta afirmación quiero dar entrada a un tema que salió esta semana por redes sociales, no sé si por noticias, yo creo que también. Es que en Cartagena, en un juzgado, se prohibió, no se permitió el matrimonio de una pareja homosexual de dos mujeres, y el juez argumentaba, pues, o sea, su razón era por su moral cristiana, por su ideología. ¿Qué tanto estas ideologías, qué tanto estos pensamientos de la persona pueden influir en estas libertades colectivas? Y ya empezamos con Laura, seguimos con Adrián. Primero que todo, momento y lugar para todo. Yo considero que las formas de pensar son respetables. Yo creo que en esta situación es tener en cuenta de que yo soy un juez, yo soy una persona que trabajo pues en la sociedad y en donde en muchas ocasiones no por mi forma de pensar voy a estar como del lado de las personas que van a estar como en mi misma posición, en mi misma ideología, sino que es cuestión de que entonces tengan esa versatilidad, pero manteniendo como mi postura, manteniendo la postura de que reconozco mi ideología, mi moral católica, cristiana, pero bueno, debo mantener como esa margen profesional, esa versatilidad de que me voy a encontrar en el camino con muchas personas y que en el camino van a haber personas que piensen distinto a mí. También el punto de vista también de respetar, pues que si no piensa igual a mí, ¿qué se va a hacer? Vamos a ver entonces en otra situación. Pero yo creo que en estas posiciones como juez uno debe ser muy versátil y entender que uno en la vida se va a encontrar con muchos tipos de personas y que no por eso yo voy a estar como de un lado o del otro apoyando o haciendo como favoreciendo a un lado que porque es hace parte como de mi pensamiento, sino que es estar como en esa línea, en esa mitad y entender que pues vuelva a lo mismo, nos vamos a encontrar pues de todo y hay que tener cierta versatilidad más en este tipo de cargos. Laura. Bueno, yo creo que independientemente de todas estas externalidades hay una vulneración de derechos porque el matrimonio igualitario es aceptado en Colombia hace varios años atrás, entonces es controversial en todo el sentido de la palabra y de cierta manera injusto pues con todas estas personas y se rechaza totalmente porque somos seres iguales, con los mismos derechos y la Corte Constitucional lo ha hecho valer, ¿cierto? Todo el tiempo queremos que estos derechos sean rescatados, pero estos jueces que no lo permiten, o ellos pudieron, yo creo, desde mi punto de vista, tomar otra línea, otra ruta y no llevarlo hasta el nivel de no realización pues de el hecho marital, pero es muy triste aquí en Colombia que en pleno 2020 se sigan presentando estas situaciones y pues que nos lleven un poquito a reflexionar si estamos bien o todavía nos falta o qué significa que esté escrito en un papel que haya igualdad de derechos. Eso es muy cierto lo que dice Laura, lo que decía Adrián, a veces nos quedamos solo en eso que queda escrito, que queda en el papel, que se desvanece y es muy complejo, ¿cierto?
Eso puede ser tela de otro costal, o propiamente del ejercicio del derecho, pero sin duda estamos en un país que tiene cabida para todos, para esta ideología, para la otra, y cuando elegimos un presidente o cuando un presidente gana por el voto popular, no es el presidente solo de esa masa que lo eligió, sino que es el presidente de todos. No solo pasó con este suceso que pues puede ser muy triste, ¿cierto? Que uno dice pues ahí se están afectando y vulnerando muchas cosas. Pasó con que en algún caso el presidente de la República puso una imagen que representaba a los católicos, y eso está bien, pero como figura pública, como presidente de todos los colombianos, pues tiene que ser un poco imparcial, ¿cierto? Él no representa solo a esa pequeña parte, sino que nos representa a todos. Y vuelvo a lo mismo, todos tenemos cabida en este país. Fernando Sabater, un estudioso de todo este tema de la heterofobia, dice que esto es muy normal. O sea, que la heterofobia o la homofobia, la xenofobia, es normal, ¿cierto? Es una enfermedad moral en cierto sentido. Pero entonces es ya cuando se compromete la libertad del otro, cuando no hay tolerancia, que ya ahí sí empezamos a decaer. La pregunta siguiente que le vamos a hacer a ustedes es, en todo este tema ya hemos nombrado el tema de religión, de política, ¿cómo debe ser esa unión? Si deben estar íntimamente ligados, o si por su parte una debe ir por un camino y la otra debe ir por otro. Había empezado Adrián. Laura. Uy, yo creo que nos metimos con todo. En la mesa no se habla ni de política, ni de religión, ni de fútbol, ¿cierto? Pero vamos fuerte, pero no. Creo que los funcionarios públicos se deben despojar de todos estos intereses, y un autor que yo aprecio mucho habla de eso, de despojarnos de todos estas cargas que traemos y con las que juzgamos a los demás, y responsabilizarnos más por nosotros, porque el otro esté bien y se sienta bien y que su pensamiento sea respetado. Entonces, ese punto de la religión y la política en el pasado estuvieron igual, estuvieron juntos, y por alguna razón se separaron, porque nos dieron espacio para pensar de otra manera, ¿cierto? Ya eso queda a consideración de muchos, pero yo creo que por alguna razón se divorciaron. Definitivamente esa situación que se demostró pues en el pasado de que no iba a funcionar esa relación. Y bueno, reconocer también entonces de que esos dos sectores pues que embargan mucho la sociedad, la política, la religión, se demostró pues de que no llegan a ningún lado, que son totalmente pues distintas, o que su enfoque no es el mismo, y más digamos en una situación en donde tengo que entender que digamos en el caso de Colombia no solamente existe una sola religión o una sola ideología, sino que debo entender de que, bueno, estas personas, musulmanes, judíos, extranjeros, personas que piensen de distintas formas, no puedo como estarlo metiendo como en algo que para mí es personal y es algo que yo comparto muy íntimamente, que es algo muy íntegro. Así es, Adrián. Y voy a hacer... Juan Diego, espérate que me quedo por decir una cosita, que yo creo que la iglesia sí juega un papel muy importante pues desde otras perspectivas que no son la política, porque en el pasado ¿quiénes eran los médicos? Los sacerdotes. ¿Quiénes eran los profesores? Los sacerdotes. Cierto, todo giraba en torno de la iglesia, y yo creo que por esa parte se distorsionó un poquito, pero realmente esta relación no funciona en la política. Así es, Laura. Y hacía usted una afirmación al inicio de su anterior intervención, y es que en la mesa no se habla ni de política, ni de religión, ni de fútbol. Esa afirmación la escuchamos mucho, pues yo creo que la debemos ir cambiando. No es que no se hable, sino que se hable con respeto y aceptando las diferencias. No debemos decir, es que usted no opina lo mismo que yo, vaya, sino no. Hablemos y discutamos. Y esos son esos espacios, y le agradecemos al canal comunitario BAOS TV que nos abre el espacio, que nos permite
desarrollar. Y estos temas son muy amplios, son muy largos y que si nos quedamos aquí se nos van 6, 7 horas. El objetivo de este programa es que sea corto, que le deje a usted la inquietud, que le deje a usted, amigo televidente, la inquietud de consultar, la inquietud de investigar, la inquietud de ahondar en estos temas. Y nosotros no tenemos ningún punto final, el punto final se lo pone usted cuando tome decisiones. Entonces les agradecemos a ustedes, a Alexander que se encuentra en el máster, y los esperamos y los invitamos a que sigan conectados con este programa. Muchachos, les agradecemos a ustedes y despídanse del público. No, Juan Diego, a ustedes por invitarnos. Este espacio de Dosis Política es muy importante, muy agradecida pues de estar aquí y de todos los que hacen pues esto posible y nos abren los espacios a los jóvenes que son tan importantes y que transforman, y ahora en estos tiempos, ¿cuál es la palabra? De reinventarse. Entonces aquí estamos reinventándonos. Sí, muchísimas gracias muchachos, el espacio es excelente, es una intervención espectacular para que más jóvenes se comiencen a interesar por este tema que es importante y que aporta de una gran forma, impacta a la sociedad. Bueno, entonces muchas gracias Adrián, muchas gracias Laura, muchas gracias Juan Diego, y pues ahí nos seguiremos viendo en más de Dosis Política.